Comenzamos entonces con física, corriente eléctrica y circuitos eléctricos. ¿A qué se denomina corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el paso que hay de los portadores de carga. En este caso, por el momento estamos imaginando electrones que se mueven a lo largo de un cable. Entonces usted puede ver un cilindro donde hay unas esferitas rojas y azules, y estamos viendo entonces que hay un desplazamiento de esas esferitas, imaginándonos que esas esferitas que se están desplazando son justamente las cargas eléctricas. Entonces, las cargas eléctricas que se mueven a través de ese dispositivo, de ese alambre. Entonces, a eso se le llama corriente eléctrica. Pero, ojito, ojito, ese flujo de carga tiene que ser un flujo neto. Ahora les explico dentro de un momentito por qué tiene que ser un flujo de carga neto. Los electrones que están fluyendo a través del cable, aquí está. Entonces, asumiendo, ojito, ojito, asumiendo que la carga que se mueve es una carga positiva. Profesor, tengo problemas con esa interpretación, puesto que yo sé que lo que se mueven son los electrones, entonces es una carga negativa, no una carga positiva. Y usted en clase nos dijo que el átomo es neutro y que cuando tiene un exceso de electrones, digamos que la conducción es por electrones, y cuando hay un defecto de electrones, entonces la conducción es debido a esos huecos. Bien. Pero entonces, si es un hueco, ¿cómo se desplaza ese hueco? Miren, si tuviésemos aquí el átomo de repente de silicio, ¿de acuerdo? Y tiene este átomo 4 electrones en su última capa. Si quisiera hacer de otra manera, podría haber dibujado el átomo de silicio, el núcleo, y el átomo de silicio tiene alrededor, en la última capa, tiene 4 electrones. Y 4. 4 electrones. Según la química, según la teoría de los químicos, el átomo siempre busca cumplir en su última capa el octete, o sea, 8 electrones. A este silicio, para cumplir esa regla del octete, le faltan 4 electrones. ¿Qué le parece si lo asociamos al átomo de aluminio o de boro? Si lo asociamos al átomo de boro, entonces de repente tiene una variación de carga que lo vamos a verificar en estos momentos. A ver, espérese un ratito. Espérese un ratito. Estoy a punto de comenzar a navegar. Quiero navegar. Ya. Entonces, tabla periódica. Tabla periódica de elementos. Pero había una tabla periódica 4K, ¿no? Eso, tabla periódica, a ver, 4K. De repente es Full HD, de repente es una tabla con mucha resolución.
Lo importante es que ustedes vean. Están viendo a través de mi monitor una página web, ¿cierto? Tigres, te he apagado la cámara para que no consuma mucho recurso. Están viendo una página web, ¿no? Ahora no, pero dentro de un momentito voy a regresar para decirles si están viendo o no, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo la tabla periódica. Dígame si sí o si no ven una tabla periódica. Ya, muy bien, gracias. Entonces ahora fíjese, el elemento que estamos viendo es el silicio, grupo 4. El silicio podemos adicionarle boro. Y si le adicionamos boro, entonces el boro en su última capa tiene 5 electrones en su última capa. Y si al silicio le ponemos fósforo, en su última capa tiene 3. Entonces, 4 y 3 son 7. Le faltaría uno para el rotete. Silicio y boro, boro tiene 5. No, boro, ¿cuánto tiene? Sí, pues tiene 5 en su última capa. Número atómico 5, 5 entonces. Entonces, como el boro tiene 5, 5 y 4 son 9. Entonces, hay un electrón de más. Bueno, al final de cuentas, para no marearlos y no hacer mucho problema. Realmente, la idea es que la cantidad de electrones que se mueven a través de este cable es proporcional. Y el movimiento me da una corriente eléctrica. Así como el agua cuando fluye a través de un canal, decimos, ¿cómo corre el agua? Justamente también así puede correr las cargas eléctricas. ¿Bien? Pero lo que sí es necesario y hacer remarcar, porque es pregunta del examen, realmente es el trabajo neto. No es el trabajo, digamos, eh, que solamente es el transporte, sino que ¿qué sucede? Que puede esta carga positiva, donde está dando vueltas mi cursor, esta carga puede chocar con algún elemento que está a la derecha y rebotar. Entonces, ese rebote hace que otra vez vaya en marcha atrás. Si antes pasó hacia la derecha, ahora está pasando hacia la izquierda. Entonces, es como si estuviese adicionando una carga y después se la quito. Ese proceso de añadir y quitar, entonces nosotros lo asumimos como que está haciendo algo que está disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, en líneas generales, entonces lo que buscamos es que la corriente eléctrica esté dada por la carga neta. ¿Y qué es la carga neta? Es esa carga que se está trasladando. Observaciones. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres. En los fluidos, conductores, líquidos o gases, la corriente se debe al movimiento de los iones positivos y o negativos. Y la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Tiene sentido opuesto al movimiento al movimiento de los electrones libres, es decir, el mismo sentido del movimiento de las cargas positivas. Todo eso es, digamos que realmente una convención. Ahora lo vamos a detallar un poquito más para que ustedes puedan entender. La corriente eléctrica se define como la carga por unidad de tiempo. Imaginemos entonces que tenemos un cable, una sección homogénea,
Discúlpenme si mi dibujo no es el adecuado, o sea, no es tan bonito, pero lo que quiero hacer es un cable de superficie homogénea. Ahí está. El cable tiene una longitud L y una sección transversal A. Entonces la resistencia que presenta este cable, diríamos que es igual, resistencia es igual a ρ proporcional a L, inversamente proporcional al área, la sección transversal del conductor. Entonces, tigres, esta es la relación de Pouillet, una relación que nos expresa la resistencia, es la oposición al paso de la corriente eléctrica que obedece a esa estructura de un cable que está transportando carga eléctrica. Lo vamos a ver también un poquito, lamentablemente está bien unido, o sea, para explicar uno, ya después va a ser como un dominó, automáticamente usted ya está entendiendo todo. Lo importante entonces es que para que circule una corriente eléctrica debemos de tener una FEP, una fuerza electromotriz. En este caso la pila está funcionando de una fuerza electromotriz, es decir, su parte mecánica la está diseñando para convertir corriente alterna. Y entonces en esta pila vamos a poner que la a ver. Entonces en las flechas que se están viendo, estamos observando el desplazamiento de la corriente, y ese desplazamiento de la corriente es debido a la concentración del voltaje que hay, ¿no es cierto?, la diferencia potencial que hay, y porque más de dos elementos no pueden, el comentario es que normalmente esta corriente que nosotros estamos asumiendo es una corriente positiva. Para animarnos un poquito más en esta travesía de la corriente eléctrica, con el material que nos ha precedido, ya podemos hacer siquiera un ejercicio para mantener el tono, ¿cierto? Entonces vamos a ver ejercicios. A ver ahí. No, es corriente. Ejercicios. Atentos, tigres, ¿no? Ejercicio, primer ejercicio. A ver, ¿qué dice? Si un cuerpo, o si por el cuerpo humano, pasa una corriente de 280 miliamperios, a ver, si por el cuerpo humano pasa una corriente de 280 miliamperios, existe la probabilidad de que experimente un paro cardíaco. Determina el número de electrones que pasa por el cuerpo humano durante el décimo de segundo. Vemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Qué más? Sabemos que la corriente eléctrica es la carga entre el tiempo. Recuerde esto, tigre. Corriente eléctrica, la carga entre el tiempo. ¿Cuánta carga ha pasado en un tiempo determinado? Pero ojito, ojito, pregunta del examen. Esta carga es la carga neta. No es cualquier carga. Profesor, ¿y por qué dice carga neta? Ya le comenté que en el cable que hemos visto,
de extensión muy grande, es un cable muy, muy largo, y cuando está entrando el electrón, ¿cierto? Está viajando el electrón. Viaja el electrón. Entonces puede ser que este electrón choque con alguna imperfección de la red del metal. Pues a la hora que ingresa y choca, si choca, entonces va a rebotar. Como va a regresar, entonces, si yo le pongo acá una especie de cortina en el cable, me imagino que le he puesto como una cortina, solamente para visualizar esto. Entonces, esta cortina no deja ver nada de lo que están haciendo adentro. Pero que resulta que ustedes eh, pueden tener ciertas, digamos, facilidades en ese caso, en el sentido de pensar así. Si el electrón pasó en esta dirección y en ese sentido, pero chocó contra una imperfección de la red, y en vez de seguir Marlene, en vez de seguir en línea recta y regresa, entonces, de que pasó, pasó. Entonces diríamos que pasó una carga en un tiempo, pero también regresó. Entonces tenemos menos esa carga entre el tiempo, entre ese mismo tiempo. Por lo tanto, entonces no se tiene más que una protesta, pero al final la idea sigue siendo de que la corriente es la carga neta. Y esa carga neta, como ya sabemos, es, viendo los ejercicios anteriores, recuerde usted que la carga neta, de la cual adquiría un cuerpo por fricción, ya sea por exceso o por defecto de electrones, entonces esto está dado por n, el índice, el n, el número de electrones, e, la carga del electrón, y t, que es el tiempo. Entonces, si n, despejamos n, o igualamos esta corriente con esta otra de acá y despejamos n, pues nos va a quedar que n es igual a LT entre la carga del electrón. $280 miliamperios, 280 por 10 a la menos 3 amperios, por 0.1, que es digamos, 0.1 me dice que es el tiempo, ¿no? Y 2. Y ahora operamos eso. Tenemos 280. Si hacemos la operación, fácilmente podríamos decir lo siguiente, ¿no? ¿Copiaron? Bien. Entonces, para la corriente que pasa a través del cuerpo humano, y esta se desplaza necesariamente o en la mayoría por la superficie, entonces podemos decir que la corriente es carga sobre el tiempo. Ojito. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usted estudie la corriente eléctrica, pero
alterna, entonces lo que va a hacer es la forma de, de tener esto, que es la corriente por el voltaje. Si no se ha escuchado bien, porque a veces pues, me parece como que se corta, pero voy a tratar de hablar rápido en los párrafos para que usted tenga toda la información. Un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si mediante un proceso de trefilado se obtiene un diámetro menor en el diámetro, en el primer escenario entonces tenemos el cable, vamos a ver, el trefilado, tigres, si es que no saben, es la disminución del diámetro del cable.
Así, en clase. Ya, jovencitos, entonces aquí está la ley de Polit. Dice, el alambre metálico de longitud L tiene una resistencia de 10 ohms. Mediante el proceso de trefilado, ese trefilado en que les iba a mostrar, entonces el trefilado lo tengo acá, para que vean qué es el trefilado, ¿no? A ver, lo había separado, está acá. Estaba allí. Les digo que estaba aquí. A ver, no importa. Trefilado. Imágenes. Entonces, miren, como están viendo a través de mi monitor, este cable, el cable de trabajo, lo hace pasar por una abertura. Esta abertura, ese dado de trefilar, oiga, lo había buscado tan bonito que había visto las dos imágenes para que ustedes lo vean. No importa. Dado. Este es el dado de trefilar. Entonces el alambre ingresa por acá, ingresa, lo están jalando del otro lado y a la hora que ingresa, el diámetro disminuye. Entonces en esa condición o bajo esa condición, en primer escenario tenemos entonces el cable de longitud L, resistencia R sub 0 con un área A, y este alambre pasa a ser trefilado. Al ser trefilado, entonces obviamente aumenta su longitud a costa de disminuir la sección transversal, es decir, el área del cable, ¿no? La sección transversal del cable. Bien, lo que se mantiene igual es el volumen. Entonces decimos que el volumen final debe de ser igual al volumen inicial. Eso no debe de haber cambiado. Solamente ha aumentado su longitud, pero el volumen debe permanecer constante. Entonces el volumen no es más que la sección eficaz o área transversal por 3 veces la longitud, y el volumen inicial es el área A por la longitud. Entonces, como vemos, se puede simplificar y al simplificar se quedan sin el L y hay una relación entre las áreas. Entonces, el área final es igual al área inicial entre 3. Bien. Luego, entonces, en la resistencia que tenemos del cable, de esta situación que después que ha sido trefilado, tenemos 3 veces la longitud entre la sección transversal F. Si acomodamos las cosas, ¿cierto? Como la sección transversal final es 1/3 de la inicial, entonces reemplazo, y con esto obtengo esta relación. Finalmente, como podemos ver, la resistencia final ha sufrido un cambio respecto a la anterior, porque es 9 veces esta resistencia inicial, la que tenía inicialmente. 19 veces es 90. Tenemos 90 ohms. Pero me pide cuánto varía. Entonces la variación sería resistencia final menos resistencia inicial. Y esa variación es de 80 ohms. Para reforzar esta idea, nos vamos a ir un poco a la teoría. Aquí está la ley de Pauli. Entonces decimos que la resistencia que presenta un cable de longitud L y sección transversal A multiplicado por la resistividad se puede determinar de esta forma. Ahora, jovencitos, yo le llamo a esta relación del fabricante de resistencia, porque realmente con esto sirve para poder usted
construir cualquier tipo de resistencia solamente sabiendo la longitud del elemento y la sección transversal. Y obviamente en tablas averiguando cuál es la resistividad. En las observaciones nos queda decir que la resistividad eléctrica es normalmente determinada entre los 15 grados y 25. Entre ese rango se miden las resistencias. Profesor, ¿y por qué? Porque cuando aumenta la temperatura, ahí sufren cambios la resistencia porque aumenta también la longitud del cable por dilatación y también hay un efecto que aumenta, digamos, que la vibración en los átomos internos, por lo tanto, la probabilidad de choque de los electrones con estos. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se estandariza la resistencia, más que todo. ¿Ya? Entonces, la estandarización y la metrología tigresas, realmente es un tema muy apasionante, porque nos da las pautas para medir los parámetros para tener que trabajar y es bonito porque hay que imaginarse y sacar consecuencias o sacar las características esenciales. Bien, permítame leerle este segundo párrafo. Dice, los resistores son objetos de material conductor de forma cilíndrica. Aquí estamos mostrando uno, y donde usted ve unas barras de colores. Ese es el famoso código de colores. Cuando ya usted sea alumno y entre por el laboratorio de Física 3 de nuestra Facultad de Física, usted va a tener que aprenderse estos códigos de colores. Usted va a aprender aprender la cancioncita de los colores. Marrón 1, rojo 2, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, gris 8 y blanco 9, negro 0. Ese es el código de colores de todos los elementos que tienen cierta resistividad. Pero aquí estamos viendo un cilindrito que para reconocimiento de la cantidad de resistencia que tiene, le pintan esas barras. Entonces, aquí yo, digamos, tiene marrón, es 1, rojo es 2 y negro es 0, 10 a la 0. Entonces sería solamente marrón 1, rojo 2, solamente sería 12 ohmios. Esta resistencia es 12 ohmios. El símbolo pictográfico, y vamos a ver. Aquí también me están dando la idea de lo que es la corriente eléctrica, pero esta vez a ese efecto de la corriente eléctrica le vamos a sumar el por qué se mueven esas cargas. Es porque hay, digamos, al lado izquierdo, una cantidad de carga adecuada como para presionar a las cargas que están en el conductor y obligarlas a desplazar. Y esto también porque si tenemos una carga de signo adecuado al lado izquierdo, al lado derecho también se coloca otro para que atraiga la corriente eléctrica. Tenemos corriente eléctrica que está relacionada con la resistencia, y a esto se le llama la ley de Ohm, y que lo vamos a ver a cada momento, la ley de Ohm. Vamos a ver. Si ustedes ven, sobre el anterior, ahí está. Entonces, la línea es una recta. Pregunta del examen. Tome su apunte. Pregunta del examen. Tome apunte. Si es que a usted le da o le dan en el examen diferentes dibujos de voltaje y corriente, pero esta vez no es una línea recta, sino una línea que parece una parábola, o si tiene corriente y voltaje, o voltaje versus corriente, y la figura geométrica no es una recta, entonces estamos frente a estos dos, observamos, este es el ojito de observación, entonces observamos tigres
Esto, lo que está viendo usted, es una curva de un material no óhmico. Y aquí también estamos viendo la curva de un material no óhmico. Mientras que esta recta sí es óhmico. Entonces, pregunta del examen. Les muestra las figuras y dice, diga usted cuál de esos materiales es un material no óptico, no óhmico. Entonces, obviamente tiene los dos, menos la tercera primera, ¿no? Entonces, es una cuestión para que ustedes vayan reflexionando acerca de lo que es la eh, reflexión o, eh, perdón, todo lo que tiene que ver con el movimiento de cargas eléctricas. Entonces, pregunta para reafirmar. ¿Significa, profesor, que todos los materiales óhmicos presentan una recta? Por supuesto. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es energía por unidad de tiempo. Vamos a hacer una analogía rapidísima. Cuando estudiamos mecánica, la potencia era igual al trabajo por unidad de tiempo. Y Tigres, trabajo es energía. Y tiempo, obviamente, pues tiempo, vamos a poner los segundos simplemente. Entonces, la energía por unidad de tiempo, a esto se le llama potencia. Profe, me parece magnífico el que haya definido la corriente, la potencia de esa forma, numéricamente, es voltaje por corriente. Me parece magnífico, pero no lo entiendo. No sé qué significado tiene. Bueno, la potencia que se desarrolla en estos reactores pequeños en las ciudades es unos reactores controlados. Uno, dos, se tiene todos los recuerdos de seguridad. Sin embargo, siempre puede pasar algo, ¿no? No importa que como dice algo acerca de la seguridad, ¿de acuerdo? Ya, después lo voy a mencionar con más detalle. Entonces tenemos que potencia es energía por unidad de tiempo. Y esa potencia se describe en qué unidades, en el sistema internacional, en watts. Y algunas veces se dice voltios, para entender de qué es la presión que está recibiendo las cargas internas para poderse desplazar, para poderse mover. Entonces, la potencia no es más que B por I. Y como es, digamos, la relación de la energía que se está gastando, si usted quiere ver cuál es el recibo que paga su mamá o su papá todos los fines de mes, que es en el norte o en el sur, va a ver que las unidades son kilowatts hora. Entonces, es potencia por tiempo y potencia por tiempo es energía. Y las unidades son watts. Tenemos las tres formas, las tres presentaciones de potencia. Potencia I cuadrado R, potencia B cuadrado R, y potencia Q cuadrado I, tiempo. Entonces, eso es potencia. En sus tres formas. Las tres significa potencia. Con las tres podemos trabajar sin necesidad de, eh, digamos, de hacer un recuerdo muy, pero muy difícil, ¿no? Sabemos que potencia es voltaje por corriente. Ahí está. Con esto ya de repente podemos ir a nuestro cuestionario y resolver algunos ejercicios.
Entonces ahora viene el de potencia. En las instalaciones eléctricas es común utilizar alambres de calibre 14, cuya sección transversal es de 2 milímetros cuadrados. ¿Qué longitud tendría o tendrá que tener que un alambre de este calibre cuya resistencia es 2000, cuya resistencia eléctrica es 0,85 ohmios? Nos dan la resistividad y simplemente entonces nosotros planteamos lo siguiente. Solución. La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección transversal. ¿Qué sección transversal? Aquí en este caso es la sección transversal de esta área A del cable. Y no se preocupe, estoy manipulando esto que a veces así está. Es esta que ya le hicimos y quitarle potencia. Entonces, solamente una pequeña aclaración a esto. Las normas americanas para los cables es la AWG, la American Wire Gauge, American Wire Wash. Esta American Wire Wash lo que significa es el estándar que me dice cómo debe de estar construido el cable y qué dimensiones debe tener el cable. Entonces el cable antes era un cable rígido, obviamente circular, y la sección transversal, la que estoy pintando o achurando, tiene un área. Para nuestro caso, el alambre número 14 tiene un área que es igual a 2 microfarads, un área que es igual a 2 milímetros cuadrados. Dos milímetros cuadrados. Ese es el área. Entonces me dice qué longitud, o sea, la L, debería tener este cable si es que se mide a los extremos de la longitud de este cable una resistencia eléctrica de 0,85 ohmios. Lo único que hacemos es despejar. N pasa a multiplicar, A pasa a dividir. Bueno, entonces tenemos que R acá 8,85 por 10 a la menos 1. ¿De qué estoy hablando? Sería 0,85 ohmios, 2 milímetros cuadrados, pero como son milímetros, milímetros es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sería 10 a la menos 6. Y la resistividad, que es del cobre, 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Las unidades deben ser 0, lo que nos indica entonces que ustedes nunca salieron del cuarto. Sí, fíjense que a veces se me vienen unas, discúlpenme, de que a veces estoy como que leyendo algo y se me viene una idea, discúlpenme.
Por un conductor eléctrico de resistencia eléctrica R pasa una corriente eléctrica de intensidad I, obteniendo una diferencia potencial de 10 voltios. Si al aumentar la resistencia eléctrica en 10 ohmios y duplicar la intensidad de corriente I, duplicar significa 2 veces, se obtiene una diferencia potencial de 40 voltios. Determinar esa resistencia R no se conoce. Entonces, para el caso inicial, se tiene una resistencia. Se, digamos, grafica, se ve, se configura, se visualiza como si fuese una R, cuyos extremos es A y B. Es una resistencia cuyos lados, cuyos conductores son A y B. La resistencia inicial es R. Esa resistencia inicial no la conocemos, pero solamente sabemos que la diferencia potencial es 10 voltios. O sea, si agarramos y medimos, entonces aquí hago una pequeña nota. Vamos a ver. Hago una pequeña nota. Como estamos hablando de resistencias, entonces las resistencias pueden ponerse en serie o en paralelo. Tigres, en el caso que estamos viendo, las resistencias están en paralelo. Ahora, perdí un ratito. Un ratito. Aquí está. Estas resistencias están en serie. Entonces, mire, voy a ponerla acá. Resistencia 1, R1. Como pasa una corriente eléctrica I, y debido a la ley de Ohm especifica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Entonces, si por este cable de resistencia R1 está pasando una corriente I, si yo pongo un instrumento que mida el voltaje, ese instrumento que mide el voltaje se llama voltímetro, lo pongo porque tiene dos terminales, entonces el voltaje debe ser igual a 4 voltios. Ojito, ojito, ¿eh? No conozco la resistencia, no conozco el valor de la corriente, pero sí sé simplemente que en el escenario el primero es 10 voltios y en el segundo es 40. Eso sí lo sé. Ahora, si yo tengo resistencias en serie, la resistencia equivalente a esta serie sería, como ejemplo, 3 resistencias están en serie, esa configuración más serie, pasa la misma corriente, entonces el voltaje o caída de tensión que hay en cada una de estas resistencias es 1.5 voltios. Entonces, configuración C. Así como hay una configuración serie, también hay una configuración en paralelo. De las resistencias que están en serie se suman así, digamos, solamente el número. Y vamos a hacer un ejercicio y ahí les voy a poner la nota especial para que ustedes puedan entender y que se les quede la operación que se hace con las resistencias cuando están en serie. A continuación, las resistencias están en paralelo. Entonces, la corriente es diferente en cada una de ellas, de repente, y el voltaje es idéntico a todos. Entonces, vamos a ver ahora uno de estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, resistencia equivalente de esa resistencia en paralelo es la suma de resistencias en paralelo, que es las inversas. Y en el colegio de repente han visto esto y hay que reforzarlo un poquito más, claro, con un poquito más de dificultad. Entonces tenemos resistencia equivalente, mira aquí,
resistencia 1 sobre R, donde 1 sobre R es la resistencia buena para él, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Por qué esta suma así? Porque están en paralelo. Si la resistencia fuese en serie, la suma sería lineal. Es más fácil. En la fuerza termoeléctrica o la fuerza eléctrica, la FEM, la fuerza electromotriz, la que hace mover los electrones, esa fuerza que es de una pila, ya hemos hablado sobre la pila, recuerden cuando la recargan masticando. Entonces, aquí tenemos una batería ideal. Esta batería ideal, Tigres, no tiene resistencia interna. Esta es una batería ideal. La ideal no tiene resistencia interna. Sin embargo, la real sí tiene. Entonces tenemos batería ideal sin resistencia y batería real con resistencia. Esta resistencia depende, la resistencia interna de la fuente, depende de muchos factores. Lo más resaltante en hacer es que ya. Entonces tenemos fuente ideal y fuente real con una resistencia. Los instrumentos para medir, por ahora lo que vamos a conocer son dos. El amperímetro, con la letra A, y el voltímetro, M. No hay. Entonces tenemos voltaje y corriente. Mide el voltaje, fíjese, está en paralelo con el elemento que va a medir, y en corriente está en serie con ese elemento cuya corriente se quiere medir, porque lógicamente tiene un sensor que detecta la entrada y debe ser también la misma la salida, ¿cierto? Para poder medir el flujo de electrones. Ahora de aquí, entonces, con esto sí ya nos podemos pasar a la ley de Kirchhoff, que establece que el voltaje, la sumatoria de intensidades en un nudo es igual a 0. Ya a las 5, 5 y 10. Vamos a hacer los ejercicios entonces. A ver. Este conductor, entonces, como ya tenemos la teoría, y voy a poner como nota los valores. Entonces, la resistencia dice que se incrementa en 10. Tenemos el caso final, la resistencia se ha incrementado en 10 ohms. Y el voltaje medido es 40. Como digamos que siempre es el sistema es la voltaje equivalente entre ambas, entonces mire usted el voltaje entre ambos ha variado, yo lo sé, pero su resistencia multiplicada por la corriente me da este voltaje entre A y B para el segundo caso. Para el primero igual. ¿Qué pasa si divido ahora este caso entre este de acá? ¿Por qué lo hago? Porque lo que voy a hacer es tratar de eliminar la mayor cantidad de variables. Entonces, esto es, digamos, fíjese, esto de acá es 20 voltios, está entrando 2I por R, sería 2IR, 2I por 10, 2I, o si no, lo que está haciendo realmente en la matemática de esta vez es simplificar, ¿no? Lo que he hecho así es mitad 20 y mitad 1. Entonces, así ya multiplicado después. Entonces ahora, reemplazando, tenemos estos dos y simplemente lo que yo diría era dividir
esta cantidad entre esta cantidad. Sería una alternativa. Entonces, 20b entre 10b, esto es igual a 2. Ahora, IR más 10i entre IR. Esto es igual a 2. Multiplicamos 2IR. Esto es igual a IR más 10i. ¿Podemos simplificar el i? Por supuesto. Ahora, aquí hay 2R y una R. Estas dos, una R con esta se van y me queda R solamente. Y R es igual a 10 ohms. Entonces la resistencia es igual a 10 ohms. Siguiente. Tenemos un circuito y ese circuito está constituido por 3 resistencias. Y una de ellas no conocemos su magnitud, no conocemos el valor, pero me dan las pautas para poder entender cómo sacar ese valor. Entonces, mire, dice lo siguiente. En el circuito mostrado en la figura, se sabe que cuando el interruptor S, este interruptor que está acá, donde está dando vueltas mi cursor, este interruptor está abierto. Se sabe que cuando el interruptor S está abierto, la corriente que sale de la fuente es de 1.5 amperios. Entonces, en este escenario, en esta situación, la corriente que sale de la fuente es 1,5 amperios. Mientras que cuando se cierra S, se cierra el circuito, la corriente que sale de la fuente es 2 amperios. Entonces, voy a tratar de dibujar lo más bonito posible al otro extremo. Ahí está. Entonces, así. Y la fuente, resistencia y resistencia. Este es de 5 ohmios. Este es un R que no conozco y esto es 5 ohmios. Ahora, en la primera situación, 1 está abierto y en la segunda situación, esto está cerrado. En la primera situación, cuando está abierto, dice que la corriente que pasa es 1,5 amperios. Entonces, por aquí pasa 1,5 amperios, por aquí también pasa 1,5 amperios, por aquí también pasa 1,5 amperios y llega a la fuente, ¿de acuerdo? Mientras que cuando está de esta forma, como esta, pasa 2 amperios. Pero tigres, miren, este punto, si lo llamo A, con el cable que estoy usando para poner, o sea que como el switch está funcionando como si fuese un cable, está, otra vez esto es A. Entonces, los extremos de A están unidos. A esta configuración, cuando se hace este tipo de configuración, se dice que el elemento R, el que estoy viendo ahora aquí, está en cortocircuito. La palabra cortocircuito no lo entienda de manera literal al short circuit de los ingleses, que de ahí heredan short circuit. Para la electricidad y el diccionario de electrónica, cuando decimos short circuit, es porque se ha realizado esta unión, haciendo que demande la mayor cantidad de corriente. Entonces, esa resistencia de 5 ohmios prácticamente no existe, puesto que el cable está haciendo, digamos, las veces de un conductor y la corriente va a pasar con más facilidad así de esta manera. Este es el switch cerrado. Profesor, entonces la resistencia de 5 ohmios es como si no existiese. Así es. Solamente queda así y ahora la corriente que está pasando por aquí es de 2 amperios. Entonces la corriente que pasa en 1 amperio, mire, esta R5
con esta R están en serie. La suma sería 5 ohmios más R. Esta resistencia R y esta resistencia de 5 ohmios están en serie y por lo tanto entonces también sería la suma. En este circuito entonces el delta de B es igual a la corriente, que es 1.5, por la resistencia total R más 10. Esa es la resistencia total. Ahora, en la segunda, casi va a ser lo mismo. Esta vez solamente hay una resistencia de 5 ohmios. Entonces sería delta de B es igual a la corriente, 2 amperios, por la resistencia R más 5 omega. Es la única. Esta, la de arriba, no funciona. Ahora sí, veo las dos tienen la misma fuente, entonces deben de ser iguales. Como son iguales, entonces pongo 1,5 resistencia por 10. Esto debe ser igual a 2 por R más 5. Ingresando al paréntesis, tendríamos entonces 1,5 R más 15, esto es igual a 2R más 10. Más 10 y más 15, entonces es 5. 1,5 y 2 es 0,5. Por lo tanto, entonces, voy a volver a repetir esto. Ya, ahora sí. Entonces sería 1,5 por R veces y 2 R veces. Entonces aquí me queda 0,5 R veces. 15 y 10, aquí me queda 5. Entonces, dividiendo, esto es igual a 10. Esto es igual a R. Entonces, la resistencia R tiene un valor de 10 ohmios. Vamos a limpiar esto. Entonces, plantea, dice, cuando ese está abierto, la resistencia en el circuito es 10R. Lógico, 5,5, 10. Por la ley de Ohm tenemos que esa resistencia equivalente por la corriente me va a dar el voltaje. Muy bien. Para el segundo escenario, también tenemos lo mismo. O sea, el mismo procedimiento. Entonces sería nada más que ahora tenemos en lugar de dos resistencias de 5 ohmios, una sola resistencia de 5 ohmios. Y como la fuente no la hemos cambiado, es la misma, entonces igualamos las fuentes. Al igualar las fuentes, tenemos que la resistencia debe ser igual a 10 ohmios. Entonces tenemos con eso la respuesta 10. Como me piden el voltaje, entonces lo único que hago es a cualquiera de las dos ecuaciones. Es decir, podría ser a esta, nos está dando vueltas mi cursor, aquí, reemplazo el valor de 10, sería de R, sería 10 más 10, 20. 20 por 1.5, 60. Ya, quiero reemplazar en la segunda. Entonces aquí nos vamos a la segunda y sería R10. 10 ohmios más 10 ohmios, 20. 20 por 2, 40. ¿Qué ha pasado? Ah, no, pues en esta no estamos reemplazando acá, ¿no? En esta. Entonces sería
R es igual a 10, sería ahora sí 10 más 10, 20. 20 por 1.5, 30. Ahí está. Este es así. Puede estar, disculpe, la segunda de la ley de Ahorros, 2 por 5 más 7. Sí, esto es lo que estaba pensando. Voy a corregirla, Tigresa. Muchísimas gracias. Se pasaron de vuelta, carita feliz. Entonces vamos a hacer así. Descartar y aquí. 5. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Le parece? Ahora sí tiene sentido. Reemplazando 10 aquí sería 10 más 5, 15 por 2, 30. Ahora sí. Tigresa, muchísimas gracias por haberse dado cuenta. Algo estaba marchando mal allí. Perfecto. Muchas gracias. Carita feliz. Siguiente. Aquí tenemos una asociación de resistencias en serie y en paralelo que no se ven. Es un poquito difícil de visualizar. Pero yo les pido que cuando ustedes tengan en el examen de admisión algo así, recurran al truquito de las letras. ¿Qué significa el truquito de las letras? Significa poner a cada unión o nodo o parte de la resistencia de los extremos una letra para que usted identifique cómo está yendo esa letra entre las resistencias. Me explico de esta manera. Voy a dibujar una resistencia whatever, cualquiera. Esta es resistencia 1. Tiene un extremo A y un extremo B. Los extremos son como si fuesen sus manitos. Los extremos es como si fueran sus manitos. Entonces, cuando comparte esa resistencia R1 con otra resistencia R2, unen sus manitos uno a uno, así. Entonces decimos que esta resistencia R1 está en paralelo con R2. Cuando esa resistencia R1 solamente se une esta, vamos a ponerla aquí otra vez, así, los extremos. Solamente se van a unir estas manitos. Entonces al unir esta, tengo entonces R1 y R2. La resistencia 1 está en serie con R2. ¿Ya? Esa sería más o menos la visión. Perfecto. Ahora, si hemos entendido eso, entonces volquemos esa simbología de las letras a este circuito. Entonces, fíjese. Este punto, que es el punto B, es el mismo punto que está acá, porque es un cable. Es el mismo punto que está acá, porque es un cable, ¿cierto? Es el mismo punto. Cuando me refiero es un mismo punto, es que está al mismo potencial. Es como cuando se acuerdan, les hablaba de la energía potencial y la Tierra. Entonces tenemos la Tierra y estamos a una altura H. Aquí está usted tomando su cafecito rico en una mañana muy fría, una tarde muy fría. Tiene su taza y está saliendo el calor, muy bien. Entonces, esta altura, usted puede caminar por esta altura, que podría ser, digamos, el segundo piso de su casa. Usted camina, su energía potencial no cambia, ¿cierto? Es el mismo, porque está en una superficie equipotencial. Entonces, no cambia su energía potencial porque se mantiene a la misma altura. Lo mismo sucede entre estos puntos. Entonces, este punto B es igual que este punto B que está acá. Es igual al punto B que está acá. Es igual al punto B que está aquí. Es igual al punto B que está aquí. ¿De acuerdo? Ya. Mira, está saliendo cosas bien bonitas.
Y ahora a esta unión le voy a llamar unión C. Unión C. Como usted verá, este cable está uniendo estos dos extremos. Pero al margen de ese cable que está uniendo los dos extremos, ahora viene la pregunta, prepárese, porque ahora viene la pregunta que quiero que usted me responda. Ya. Mire, esta letra B está siendo compartida con esta B de esta resistencia. Entonces, es como si esta resistencia de acá, que voy a llamar R1, R2 y R3, como que la resistencia R1 está así. El punto B, este punto B de la R1 está unida al punto B de R3. Este es R3, entonces este B está unido con este B. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, este R1 tiene su C. Este punto C está unido con el punto C de R3. Entonces, unidos los dos, este es el punto C. Además, R2, mire R2, el punto B está unido con ellos. Entonces, esto es R2, punto B, está unido también acá. R2. Y el R2, el C, también está unido porque hay este cable donde estoy dando vueltas con mi cursor. Entonces, las tres resistencias están en paralelo. Y a continuación de C, viene la otra resistencia de 3 ohmios. Esta es esta. Y luego de B, este es el punto B, sigue la resistencia de 4 ohmios, unido al extremo de acá, y este es el A. Y esto es B. Así estamos. Lo que nos queda ahora, voy a hacer algo un poquito más bonito. Yo no soy muy buen dibujante, discúlpenme. Entonces, en esta situación, tenemos reconstruyendo todo más bonito, sería así. A ver. R1, R3 y R2. Cada uno es de 3 ohmios. Los tres están unidos. Y de aquí hay una resistencia de 3 ohmios. De aquí se va al A. Y de aquí nos vamos al R4, 4 ohmios. Y de aquí nos vamos aquí. Y de aquí nos vamos a B. Así está. Entonces R1, R3 y R2 están en paralelo. Como están en paralelo, entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. 1 sobre la resistencia equivalente 1, que es esto lo que está acá, que después lo voy a reemplazar. Esto es igual a 1/3 más 1/3 más 1/3. Este es igual a 3/3 y esto es igual a 1. Entonces la resistencia equivalente 1 es igual a 1 ohmio. Esa resistencia equivalente, ahora, ojito, ojito, la voy a cambiar.
Entonces voy a borrar esto. Un ohmio. A continuación, tenemos que estas dos están en serie. Entonces la resistencia equivalente 2, como están en serie, es la suma directa. Sería 3 ohmios más 1 ohmio. Esto es igual a 4 ohmios. Voy a borrar acá. Bien. Entonces ahora la resistencia equivalente, este es de 4 ohmios. Y este 4 con este 4 están en paralelo. Así que la resistencia equivalente final como están en paralelo, sería 1 sobre R3, equivalente 3 sería 1 sobre 4 más 1 sobre 4. Este es igual a 2 cuartos. Y este es igual a 1 cuarto. Un medio, un medio. 1 sobre 2. 0,52. De la resistencia de acá sería igual a 2 ohmios. Esto es R. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Entonces ABC pone así, en paralelo, 3, 1, conexión en serie. Finalmente, la respuesta es así. 7. Aquí tenemos, ya falta poquito, ya sé que le estoy robando un poquito de tiempo, solamente un ratito. Entonces acá tenemos la malla, pasamos la corriente y decimos que los voltajes en cada una de las resistencias debe ser igual al voltaje total. Entonces, fíjese, nos hacemos chiquitos y comenzamos aquí. Aquí se hacen ustedes chiquitos y comienzan a caminar por el circuito. Entonces, hay una regla. Ingreso a la resistencia con positivo y salgo con negativo. ¿De acuerdo? Y a las pilas le pongo el sentido del signo que corresponde a su polaridad. Negativo por positivo. Positivo, negativo, negativo, positivo. Y las resistencias siempre ingreso por el positivo y salgo el negativo. Ingreso por el positivo y salgo por el negativo. Entonces, aquí, cuando paso, estoy aquí en este lugar, paso por esta resistencia de un ohmio, digo, la corriente que está pasando es sí, no la conozco todavía, que multiplicado por la ley de Ohm por un ohmio, esto con signo negativo. ¿De acuerdo? O si no, como lo hace aquí, mejor para que ustedes lo tengan ya en su
en su desarrollo, ¿no? Porque ustedes le dan el desarrollo. Entonces sería, mire, sumo todas las fuentes. Entonces sería 12, va de más a menos, 12. Sigo caminando por el circuito, 12. Aquí me encuentro en contra, menos 2. Y sigo, mire el cursor, ¿ah? Y sigo caminando y aquí voy de menos a más 6. Una vez más, vengo chiquito, camino, solamente estoy viendo las fuentes, solamente las fuentes. Entonces, vengo de menos a más, 12. Salgo con más. Vengo a este voltaje, a esta fuente, más 2 voltios, ¿no es cierto? Entro con más y salgo con menos. Menos 2. Está acá. Y otra vez llego acá y sería de menos a más, salgo con más 6. Esto debe ser igual a la corriente por las resistencias que estamos viendo. Sería corriente I por resistencia 3, corriente I por resistencia 4, corriente I por resistencia 1. Si esto hacemos, entonces nos queda una corriente de 2 amperios. Como me pide la potencia en R4, entonces sería corriente al cuadrado, como ya sabemos, por 4 ohmios. Y eso es 16. Y finalmente, la cafetera, que tiene que calentarse, porque me dice que son de 2 amperios y el tiempo que está trabajando es media hora y la resistencia es 5 ohmios. Entonces, fíjese, lo que hemos sacado hasta hace poquito en la parte de teoría es resistencia y al cuadrado. Pero esta es potencia. Potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, energía por unidad de tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego la energía es potencia por tiempo. Y esto sería entonces I cuadrado R por el tiempo. Simplemente reemplazamos porque no hay mucha ciencia en eso. La resistencia es 100 ohmios. Listo. La corriente es 2 amperios, 2 al cuadrado. Listo. Y la resistencia es, perdón, y el tiempo es 0.5 horas. Como está la respuesta puesto en horas, entonces mantenemos esa nomenclatura. Luego, entonces, la potencia que consume esa cafetera es de 200 watts. Y aquí están los ejercicios propuestos, la clave de los ejercicios. Bien, entonces la primera es la B, la segunda es la D de dedo, la tercera es C de casa, 4 C de casa, 5 A de ala, 6 A de ala y 7 C de casa. Este capítulo realmente es rápido, no es muy engorroso, más que todo es entender la lógica de la transmisión de la corriente, es solamente eso. No es muy difícil. Y es proponerse y desarrollar los ejercicios como están. Una vez que ustedes lo han visto cómo se resuelven, lo vuelven a ustedes ya sin necesidad de estar viendo el procedimiento, sino ustedes. Y ahí es donde van a aprender. Bien, ¿alguna pregunta, Tigres? ¿Algo que haya quedado que ustedes quieran, así como la tigresa que me dijo, profesor, ahí no debería ser 5? Sí, muchísimas gracias. Carita feliz para ellas. ¿No hay ninguna pregunta?
Gracias, Alison. Le estaba comentando de que a pesar de que tenemos 2 horas, ¿no? Sería un curso de un poquito más de extensión, 3 horas, para poder hacer simulaciones, para poder de repente mostrarles algunos experimentos. Y por eso es que los invito a que vayan al museo del tercer piso de la Facultad de Física. Hace poco nos visitaron 2 colegios. Ustedes pueden ir y, y ver los experimentos. No es necesario que saquen cita, no es necesario que se apunten. Simplemente como estudiantes, ustedes dicen, yo conozco a los profesores que dictan física en la pre y nos han invitado y queremos que nos muestren los experimentos. Y ellos con gusto se los van a mostrar. Siempre hay un jovencito que está cuidando de los equipos para poder hacer las demostraciones. Ellos se turnan. Entonces usted va a ver allí en esos salones los equipos que sirven para las demostraciones de este caso. Entonces usted va a ver cómo se mide la corriente eléctrica, usted va a medir, cómo se mide el voltaje, usted va a medir, y va a ver los efectos químicos de una fuente o los efectos físicos de la fuente. Ustedes van a poder con sus manitos o con sus ojos poder visualizar lo que es la física. Que no es solamente número, no es solamente calcular. La física es la naturaleza. Solamente entonces nos queda esperar. Si es que no tienen ninguna duda, yo voy a estar aquí atento a cualquier pregunta. Voy a quitar la pantalla y hasta aquí. Gracias más. Muy de repente les hago esta simulación, ¿no? A ver. Un ratito. Así puede ser esto. Ya. Entonces ahora voy a compartir pantalla nuevamente con ustedes. Ahí estoy compartiendo pantalla y lo quiero llevar por el mundo de la simulación. Aquí está. Entonces ustedes pueden ver que hay una pila y voy a apretar el botón verde. Entonces fíjese, el botón verde lo que hace es darnos una pista en amarillo y las esferitas representan, digamos, la carga eléctrica, la corriente. Esa corriente, a través de la pila, por medios químicos, sube su potencial, o sea, los acumula en la parte de arriba y la corriente tiene que ir hacia abajo. Y a la hora que va hacia abajo, antes de irse hacia abajo, lo hacen trabajar prendiendo el foquito. Pero tenemos que esa FEM, así se llama la fuerza electromotriz, esa pila, genera entonces este movimiento de la carga. Si yo quisiera parar, entonces simplemente pongo stop y se rompe, es decir, se corta el circuito, se abre el switch. Miren la parte superior izquierda, se abre el switch. Entonces ya no puede pasar la corriente eléctrica. Otra vez cierro y tenemos entonces otra vez el switch. Esta simulación es para el voltaje de la corriente que fluye a través de un foquito. Otra simulación, resistencia eléctrica. De la resistencia eléctrica hemos visto que conforme se aumenta la sección transversal, mire el dibujito, el cable ese marrón se está poniendo cada vez más grueso o más delgado. Cuando es más grueso,
aumenta la superficie de la sección transversal y la resistencia disminuye, porque son inversamente proporcionales. Y si aumento la longitud, obviamente aumenta la resistencia. Disminuye la longitud, disminuye la resistencia. Ahora, la resistividad, puedo yo poner cualquier material, como pongamos níquel. Entonces, la conductividad, la resistividad del níquel es de 0,7. El níquel. De la plata es 0,016. Del cobre es 0,017. Del oro, 0,26. 0,026. Del aluminio, 0,027. Entonces tenemos los materiales y tenemos resistencias. ¿Sí? Y finalmente, esta es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm es para que ustedes aquí cambien. Mire, tienen que activarse. Ya recién se activó. Miren ustedes la resistencia que está con el código de colores. Verde es 5. Vamos a subir. Verde 5. Vamos a ver que suba a 6. Verde 5. Azul es 6. Suba más. 6. Azul es 6. Listo. Y ahora en la segunda, rojo es 2, negro es 0. Pero ¿qué le parece si yo le pongo, a ver, 20 para que sea rojo? 20, rojo, azul, rojo, negro. 620 ohms. Y esa resistencia, fíjese que siempre es una línea recta. Siempre. Vamos a ponerle en kilos. A ver. Entonces sigue siendo una recta. Entonces la recta siempre es una característica. La pendiente es una característica de cada resistencia. Vamos a apagar. Vamos a ver, no se puede apagar. Esto se podía apagar antes. El voltaje también podía bajar o subir a mi antojo. Pero ya no me deja. Ahora vamos a resetear. No, ya no me deja. Antes se podía manejar el voltaje y cambiar apagar la fuente. Entonces no importa. Ya. Ahora solamente se... Entonces, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión que sacamos es que las resistencias son óhmicas si es que describen una línea recta. Si no escriben una línea recta, no son óhmicas. Ya, ahí está. Entonces, jovencitos, ese es el paso. Hay otro simulador que ya ustedes también lo han visto y que se los he mostrado, que es el FET. También ustedes pueden ver a través de ese simulador parte de la física referida a electricidad.
Ya, compartir y compartiendo mi pantalla. Y aquí está el FET. Entonces, para el FET tenemos resistencia. Esta es una resistencia. Este es un cable ideal. Otra vez cable ideal. Y tenemos una fuente de voltaje. La fuente de voltaje la ponemos ahí. Tenemos un switch para poder prender y apagar. Cortar el cable. Ahí voy a poner otro cable. A través de esto voy a poner el switch. Y aquí voy a poner el amperímetro para medir la corriente. Ese aparato ideal que mide la cantidad de corriente. Voy a poner otra resistencia. Y un bombillo. Ya está. Cierro el circuito y ustedes pueden ver cómo circula la corriente eléctrica. Si aumento más el voltaje, aumenta más la corriente. Y ahora vamos a medir, voy a abrir el circuito, y vamos a medir ahora el voltaje. ¿Qué voltaje es el que está teniendo el foquito para que funcione? Pongo mis pinzas ahí y prendo el circuito. Entonces, fíjese, en este foquito está cayendo 32.7 voltios. Voy a parar para que vean ustedes cómo se cumple la regla de Kirchhoff. Voy a poner un voltaje, digamos que sea fácil de 40, ¿ya? 40. Entonces, ahí se prende. Tenemos 13.3. Ahora, recuerden, más o menos 13 voltios, ¿ya? 13 voltios. Aquí, ¿qué voltaje marca en esta resistencia? También 13 voltios. También 13 voltios. Entonces sería, por decir, 13 más 13 más 13. 13 por 3, 39, ¿no? Como es 33, entonces por eso que sale 40 voltios. Entonces la suma de los voltajes de las ramas debe ser igual a la de las fuentes. Voy a parar esto de acá, voy a poner otro valor de resistencia. Vamos a parar. ¿Qué resistencia hay de 10 ohms? Vamos a ponerle una resistencia de 20. Y esta una resistencia que sea de 30. Ya lo último es 30 y ahí vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos el voltaje en cada uno de los elementos. La suma de los voltajes de los elementos es el voltaje de la fuente. Con esto, entonces, con esta simulación hemos probado la ley de Kirchhoff. Queridos tigres, como siempre y de costumbre, es un gusto el estar con ustedes y el poder darles un poquito más de conocimiento. Que esta semana sea provechosa para ustedes, para que puedan entender más y aprender mucho más cosas. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Muchísimas gracias a ustedes, Alison, Gabriela. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Cuídense.